Perfecto. Ok. Segundo, la enfermedad de Parkinson tiene, y eso va un poco también de la mano con lo de los estadios, a día de hoy se sabe que tiene dos fases la enfermedad. Una fase motora, que es la que todos conocemos y las que asociamos habitualmente al Parkinson con los síntomas motores que ya hablaré dentro de un momentito, y otra fase premotora, en la cual hay otros signos o síntomas que no tienen mucho que ver en cuanto a la similitud con los síntomas motores, pero que forman parte de la manera en la que la enfermedad va iniciando y que puede preceder incluso 10 años o más al inicio de los síntomas motores. Esos síntomas premotores son el trastorno de conducta del sueño, es decir, para explicarlo de manera un poco somera, son esos pacientes que mientras duerme pelean y dan patadas, gritan, dormidos, la pérdida de olfato, el estreñimiento y la depresión. ¿Sí? Los síntomas depresivos son los cuatro trastornos premotores. Ahora, esto no quiere decir que todo paciente con estreñimiento va a ser enfermedad de Parkinson o que todo paciente con depresión lo va a hacer, no quiere decirlo, pero son síntomas que anteceden a los síntomas motores. Y luego vienen los síntomas motores, y ahí es cuando tenemos que intentar identificar la enfermedad. Siempre hemos asociado la enfermedad de Parkinson a temblor. De hecho, gran porcentaje de los pacientes que diagnosticamos en nuestra consulta con Parkinson, que son no tremóricos, es decir, no tienen temblor, se sorprenden mucho cuando uno les lanza, les dice el diagnóstico, por lo menos de sospecha. Porque siempre hemos tenido la concepción de que enfermedad de Parkinson es igual a temblor, porque bueno, la descripción original de la enfermedad, este nombre de parálisis agitante, iba de la mano con eso. Pero el síntoma cardinal del Parkinson no es el temblor. El temblor puede faltar y falta en un porcentaje bastante alto de la enfermedad. El único síntoma que no puede faltar es la lentitud. Y de hecho, en la enfermedad de Parkinson, ¿qué pasa? Para que lo veamos de manera un poco sencilla, porque realmente la fisiopatología es muy compleja, se van perdiendo unas células en una zona del cerebro que tiene que ver con la dopamina que se encargan de la coordinación motora, no de la fuerza muscular, sino de que los movimientos que hagamos sean fluidos y no sean y se produzcan de manera adecuada. Al perderse estas células, lo primero que vamos a tener es una lentificación del movimiento. ¿Qué es lo primero que vamos a notar? Dificultad para caminar, arrastro una pierna. Habitualmente la enfermedad de Parkinson suele empezar de un lado del cuerpo o siempre tener un lado que está más afectado que el otro. Eh, Dificultad para darme la vuelta en la cama, dificultad para subir y bajarme del carro, para subir y bajar escaleras o levantarme de las sillas. Esos suelen ser los primeros síntomas y muchas veces, pues como es una enfermedad que suele pasar sobre todo en gente mayor, decimos, bueno, igual ya es un problema articular, igual es otra cosa y vamos dejándolo pasar. Luego ya esos síntomas van evolucionando y claramente luego se va notando mucho más. Puede llegar a producir inestabilidad para caminar, ya no solamente el arrastre de pie, sino una dificultad para mantenerse de pie de manera normal, para girar. El paciente tiende a desestabilizarse, incluso a caerse. Puede haber temblor también. El temblor en la enfermedad de Parkinson es habitualmente un temblor que se ve sobre todo en reposo, es decir, cuando las extremidades descansan, no cuando realizamos alguna acción. Y luego la rigidez, que es el otro síntoma, que es algo que más solemos ver nosotros los neurólogos en la consulta, porque es difícil de verla, de que sea vista de manera normal, pero que va haciendo que el paciente se vaya encorvando y va produciendo esa postura en flexión que puede pasar muchas veces en la enfermedad. Entonces, ¿cómo reconocerlo? Pues principalmente con esto, con esa lentificación del movimiento. Y esa lentificación pasa en todo el cuerpo, porque no solamente yo camino más lento o me muevo más lento, sino que también la expresión facial se pierde por esa lentificación. La escritura se va haciendo cada vez más chiquita, más chiquita, más chiquita, que es lo que conocemos nosotros como micrografía. Y esos son los síntomas motores que nos deben hacer encender la bombilla de que algo de este estilo está sucediendo en nosotros, ¿vale? Con respecto a las fases, pues si tomamos un poco como pauta lo que ya había dicho, que tenemos primero una fase premotora con estos síntomas que anteceden a los síntomas motores y luego una fase motora. Dentro de la fase motora, nosotros tenemos algo que llamamos estadios de la enfermedad, que estos se pueden puntuar en una escala que se llama escala de Hoehn-Yahr o estadios de Hoehn-Yahr. Lo hacemos mucho nosotros para estadificar a nuestro paciente. Son estadios que van
desde el 1 hasta el 5, que inician cuando el paciente tiene una afectación solamente de un lado, ¿sí? Y bueno, si luego se hace bilateral, ya avanza de estadio. Si ya tiene componente de inestabilidad al caminar, ya avanza más. Si pierde la capacidad para poder deambular de manera autónoma hasta llegar al estadio 5, en el cual el paciente requiere ayuda o es incapaz de hacer la deambulación. Yo a veces a los pacientes, cuando van a la consulta, les digo que no sé, que lo del tema de los estadios es un poco relativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque como bien decía Nadia, si nosotros, perdón, déjame un segundo, es que tengo conectado el WhatsApp acá. Hay una pregunta, doctor. Sí. Leti, pregunta, ¿afecta el movimiento en la cadera y dolor? Ok, sí. Realmente el movimiento, como les dije, se identificaría en cualquier parte del cuerpo, desde la cara hasta los miembros inferiores. Entonces, sí puede generar dolor. Lo que comentábamos cuando recién me conectaba es que, de hecho, muchos pacientes se retrasan en el diagnóstico cuando no tienen temblor porque suelen debutar con esa lentificación y dolor. Dolor en las extremidades que están más afectadas, dolor sobre todo cuando realizan mucho movimiento, en momentos en los que están más estresados, etcétera. Y es por eso que muchas veces el paciente primero termina yendo a otro especialista, reumatología, pensando en que es una artrosis o algo por el estilo, o traumatología pensando que igual ya es una ciatalgia o algo por el estilo, hasta que terminan cayendo con neurología y se puede hacer el diagnóstico. Entonces, como les explicaba, yo muchas veces al paciente en consulta les digo que lo del estadio es un poco relativo, porque como bien decía Nadia, aunque estemos, muchas veces podemos tener una afectación bilateral que implicaría un estadio un poco más avanzado. A veces hay pacientes con afectación bilateral que pueden tener síntomas más manejables con la medicación. Y muchas veces podemos tener síntomas de diferentes estadios. Por ejemplo, habitualmente asociamos los síntomas cognitivos, las alteraciones urinarias, la dificultad para la deglución con estadios mucho más avanzados, pero a veces hay pacientes que en estadios más tempranos ya pueden tener algún tipo de alteración cognitiva, etcétera, aunque no es la norma, ¿no? Eh, pero bueno, esos son los estadios clínicos de la fase motora de la enfermedad. Y luego, pues siempre hablamos también nosotros muchas veces la diferenciamos en consulta como una enfermedad de Parkinson avanzada y no avanzada. La enfermedad de Parkinson avanzada, esta es otra manera de clasificarla, ya no por los estadios dependiendo de la parte del cuerpo afectada, si es una mitad o la otra o si afecta la marcha, sino más bien por el tiempo de evolución de la enfermedad. Hablamos ya de una enfermedad de Parkinson avanzada cuando esta ya ha pasado sobre todo los primeros 5 años de enfermedad, eh, y ya comienza a haber otros síntomas más que ya no son solo los síntomas de enfermedad, sino que son las llamadas fluctuaciones motoras. Esas fluctuaciones motoras implican una progresión de la enfermedad que hace que el tratamiento farmacológico sea menos eficaz o sea un poco más errático. Normalmente, cuando nosotros empezamos el tratamiento dopaminérgico en un paciente con Parkinson, ejemplo, levodopa, que es lo que solemos usar de entrada en la mayoría de los casos, sobre todo en gente por encima de los 55 60 años, al principio el efecto de la medicación es ¿De bastante allá estable. ¿Mm? ¿Perdón? ¿De biodanza? No, es de Ecuador. Mm. Está en Ecuador. Están con el micrófono prendido, por Y favor. ella lo invitó. ¿Me está Apaguen escuchando? el micrófono. Ahí está Mechita, si es de biodanza de Ecuador. Ajá. Rosalita, extrañamos esta mañana. O sea, aprovecho para saludarle y mandarle un abrazo. Ujú. Ya, Pero no, ahorita no continuamos con la estamos en charla. biodanza. Estamos Estamos- hablando con otro colega de Ecuador. Muy interesante. Perdón por la interrupción. No, no pasa nada. Entonces, ya en esta fase de enfermedad de Parkinson avanzada ya comienzan a aparecer estas fluctuaciones, ¿no? Como les decía, cuando uno recién inicia la enfermedad, el tratamiento es bastante más estable. La levodopa, por ejemplo, tiene, tiene un tiempo de acción que dura entre 6 8 horas, algunos pacientes un poco más. Y al principio se cumple eso de manera estable en el tiempo. Sin embargo, Bueno, sí, sin Hay embargo, doctor, una mano levantadita. sí, sí creo soy que yo, Freddy. Sandra. Ah, ya, Doctor, perdón. Sandrita, quería Díganme. hacerle relacionado con lo que usted está hablando. Sí, Yo
Pues Oye, tengo ese caso, tenía las dos, pastillas. dos muñequitas. Ah, dale. Discúlpeme, Sandra, un segundito, es que tengo... Y ahora sí, es que hablaron un par de personas a la vez y no los... Yo tengo el Parkinson hace 16 años ya Ujú, y tomaba esta ujú, pastilla ujú. y me funcionaba muy bien, pero ya por un tiempo acá me empezó a no hacer efecto y me empezó el doctor a dar más dosis hasta que ya no funcionó y ya no supo qué hacer. Y bueno, con la doctora que me ve en el consultorio, estoy tomando esta ahora. Un poquito más. Glifoparkin. Esa no la, o sea, no conozco exactamente el compuesto, seguro que será levodopa carbidopa por el nombre y por los Glifoparkin, miligramos. Es que, Tiene, esta estoy tomando ahora y es que en tomo, cada sitio tiene un nombre diferente. ¿Cuántas toma claro, de estoy tomando una, dos, tres, cuatro, cinco, seis dosis, pero son tres cuartos, cada cada 3 horas, hace 6 tomas? claro, cada Ya. 3 horas, perdón. Por ejemplo, su caso es un ejemplo de lo que yo estaba diciendo. Ya en este punto de su enfermedad, a algunos pacientes les aparece antes, a otros un poco después, ya la levodopa en usted comienza a ser algo que llamamos fenómeno de fin de dosis o wearing off. Es decir, esas 6 u 8 horas se fueron acortando. ¿Y eso a qué nos obliga? A aumentar el número de tomas. Yo personalmente no suelo pasar de las 4, máximo 5 tomas al día, porque ya en ese punto muchas veces una mejor estrategia es asociar otros fármacos a la levodopa que prolonguen su efecto. Eso es lo que Yo, solemos hacer muchas veces cuando ya hay fluctuaciones de ese estilo. yo junto a este remedio tomo el Cifrol, El problema es que cada tratamiento dopaminérgico tiene un nombre diferente en cada país. le llaman ay, ¿cómo se llama el componente? No me acuerdo el Para mi, nombre. ¿Ah? para mi Pexol, Ese. por Tomo ejemplo, tres ese, cada 8 horas, uno cada ocho correcto, horas. sí, es para mi Pexol. Sí, Y con aquí ese me lo nombre. ayuda a mantenerme mejor. Por eso, entonces, por ejemplo, ahí ya le han asociado otro fármaco que tiene un efecto distinto y que le confiere algo más de estabilidad a la levodopa. Eso es a lo que yo me refería cuando ya comienza a haber estas fluctuaciones en el efecto de la medicación, que lo que nos producen es que la medicación ya no haga un beneficio tan constante, se acabe antes, a veces tarde en aparecer, etcétera. Entonces Claro, ahí estamos entrando en ese punto de las fluctuaciones motoras que muchas veces son las que más nos complican el tratamiento, porque hay que comenzar a utilizar diferentes estrategias, subir tomas, asociar fármacos. Por suerte para nosotros, con el pasar de los años han ido saliendo muchos fármacos de diferentes familias que nos ayudan en estos estadios. Y también este es el típico estadio en el que nos ayudan mucho las terapias avanzadas como la cirugía. Creo que Claudia estaba levantando la mano y Freddy también. No sé si me quieran preguntar algo aprovechando el momento. Sí, primero que todo, buenas noches. Yo tengo Sí. una Sí, pregunta y la sí, siguiente frente al Claudia problema. Acevedo. Frente al Una Freddy, no problema. se te pregunta. escucha A bien. ver, Freddy, por favor. No, le decía que buenas noches, que tenía una duda frente a la medicación inicial. Ujú. Yo he visto, Dígame. pero, le he estudiado y leído un poquito acerca de los medicamentos del Parkinson. Y hay algunos neurólogos que no comienzan necesariamente con levodopa. A mí, por ejemplo, en mi caso, yo comencé con pramipexol ¿Usted con qué edad debutó? con 42 años. Por eso probablemente. O sea, a día de hoy está claro que la levodopa es la base del tratamiento de la enfermedad de Parkinson ¿Sí? para nosotros. Sin embargo, hay ciertos grupos en los cuales a veces preferimos no empezar con ella. La gente joven, Ujú. menor de 55, 60 años, es un grupo, es uno de esos grupos. ¿Por qué? Porque tienen mucha más tendencia a efectos adversos como las disinesias y como algunos efectos psiquiátricos de la levodopa, algo que pasa con menos frecuencia en gente mayor. Entonces, por ejemplo, en gente joven solemos empezar con bramipexol. No siempre, la mayoría de las veces. Ok. Otras veces, cuando el paciente no tiene muchos síntomas, a veces también empezamos, por ejemplo, con rasagilina, cuando es una persona mayor, por hacer una sola toma y porque en teoría la levodopa es un poco más potente y si tiene síntomas un poco más leves, podríamos empezar con rasagilina, que es lo que también nos recomiendan las guías. Pero aunque la levodopa es la base de la pirámide de tratamiento, es verdad, hay algunos pacientes en los que no es la terapia de inicio. Ok. Porque fue ese mi caso. Yo comencé a comprar mi Pexol y un tiempo después
Ahí sí Claro, probablemente en su levodopa. caso debe haber sido por la edad, porque empezó joven, con 40 años. Entonces, a esa edad me parece es lo más prudente por el tema de los efectos secundarios de la levodopa. Eso no Ok, quiere decir que si usted es un paciente que debuta con 40 años y tiene mucha afectación motora y el pramipexol no le hace mucho efecto, no podamos poner levodopa. Lo podemos hacer, pero siempre intentamos dejarla un poco para más adelante, sobre todo por los efectos secundarios, ¿sí? En gente joven. ok. Claudia, que creo que también quería preguntar. Claudia, Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Mira, yo tengo Parkinson desde el 2022. Yo Ok, empecé con Europa, estoy tomando gabapentin, tafinamida y apomorfina. Pero desde hace 2 meses, más o menos, mantengo mi cuerpo muy rígido, sobre todo en la noche, se me dificulta mucho dormir. Yo a veces pienso que estoy como que ya como que el medicamento no me está sirviendo, como que necesito algún cambio, ajuste. o Sí. puedo tomar algún relajante muscular para poder dormir en la noche. A ver, le explico. Usted es de Colombia. Sí, señor. ¿Tienen safinamida ya? Disculpe que haga la interrupción. Se me acabó y el seguro no me la ha querido dar. Pero ustedes la tienen allá en Colombia. O sea, lo digo Sí, por aquí, Sí, por ejemplo, sí, en Ecuador sí, no la sí. tenemos. Se llama Y Sado. sí hay. es un muy buen fármaco. Es nuevo, bastante más potente que la razagilina. Entonces, bueno saberlo porque a veces tenemos pacientes que pueden conseguirlo, entonces para tener el dato. Pero bueno, Sí, gracias. sí, lo que se llama aquí Sádago. Sadago. Sádago. Ujú. Sí, ese es el nombre original. Sí, Sí, también nosotros no en se quiere España la conseguir tenemos así. ya y ese es el ¿Cómo nombre. se llama? Sadago con X. Sádago. Con X. Ujú, Aquí en Colombia se conoce así. correcto. Opicapona tienen, Ongentys. No. No, Aquí, señor. aquí los medicamentos del Parkinson se conocen como el pramipexol, que viene como en forma de Claro, Mirapex. claro, Ah, el Estalevo. Está la razagilina. Los parches de rotigotina. correcto. Neupro. Está Neupro. Ujú, Neupro de todos Sí. y está ahora en furor como la apomorfina, inyectada con el La lápiz. pomorfina, claro, la pomorfina tiene una particularidad y es que hace un efecto cortito. Entonces lo usamos habitualmente como rescate. Sí, pero también Y están bueno, yo también aprendo un poco de ustedes, sobre todo de las personas que están fuera y de las cosas que tenemos disponibles tan lejos. y están ya aquí muchos pacientes con la apomorfina Subcutánea. subcutánea, sí, con el aparatico que cada un determinado tiempo le El inyectan lápiz. Ok. una maquinita. Bueno saberlo. Es una buena terapia. Yo en el hospital donde estaba, en España, después del posgrado, teníamos como 10 o 15 pacientes con apomorfina subcutánea en infusión. Muchas La gracias. verdad es que bastante bien. Pero bueno, me desvié de la pregunta de Claudia, perdón. A ver, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad degenerativa, ¿no? Como les comentaba antes, y por eso siempre va a tener la tendencia a avanzar. Es decir, la medicación en el paciente con Parkinson jamás va a ser una medicación estática. Es una medicación que probablemente cada cierto tiempo vamos a tener que ir ajustando. ¿Por qué? Ujú. Porque van a aparecer nuevos síntomas. Porque sí, como usted bien lo decía, pues ya muchas veces la medicación ya no es suficiente para los síntomas que tenemos. Eh, y tenemos que ir haciendo ajustes de la medicación. En su caso, con respecto al tema del sueño, depende, porque muchas veces, conforme avanza la enfermedad, lo que dificulta el sueño son los síntomas motores, la rigidez, me voy a dar la vuelta, me Sí, quedo bloqueado. Entonces, sí. eso no mejora con un relajante muscular. Habitualmente eso mejora con la terapia dopaminérgica. Y ahí tenemos opciones que podemos plantear. Se pueden poner, bueno, ya lleva usted afinamida, que es un buen fármaco. Se puede poner, hay una versión de levodopa carbidopa de Cinemet, que es retard, que hace un efecto un poquito más largo. Yo muchas veces lo utilizo para los pacientes que tienen esa bradicinesia nocturna o cuando recién se despiertan. Hay algunas alternativas que podemos barajar. Pero si usted me dice que el problema es más que nada que se siente bloqueada, yo creo que más que un relajante, lo que habría que hacer en su caso es ajustar un poco la terapia dopaminérgica. Ok. Alguien preguntaba algo en el chat. Déjenme darles un poquito paso a la gente del chat también para que no se nos vayan quedando atrás. Vamos a ver. Bueno, ya hace un ratillo preguntaba alguien sobre la cadera y el dolor. Creo que eso ya lo respondimos, que nadie me hizo la pregunta cuando estábamos empezando. Eh, parches de neopronojo no venden en Ecuador no, todavía.
aquí ya hace, creo que hubo en un momento, yo la verdad que desde que volví no lo tenemos. Es No. una buena opción porque es la única terapia que tenemos, aparte de la apomorfina, que es subcutánea, que no es oral. Entonces, muchas veces hay pacientes que se operan, hay pacientes que tienen alguna enfermedad digestiva que no los deja comer durante que están hospitalizados y el neopro es una buena opción como para hacer el ajuste de la medicación. Para relajar puede funcionar el ashwagandha. A ver, es un tipo de terapia que tiene un efecto tranquilizante, como muchos otros, relajante y un poquito inductor de sueño. Eh, Puede ser, pero yo creo que en estos casos habitualmente, como le comentaba Claudia, probablemente va a requerir un ajuste de la terapia dopaminérgica. Cinemet no lo venden normalmente en farmacia. Hay un par de sitios que se encargan de importar medicamentos y ellos nos lo traen, que es lo que yo hago con mis pacientes habitualmente para Juan, que preguntaba sobre si teníamos aquí Cinemet. O sea, se puede traer, Sí, no es que no está tenemos, en las farmacias convencionales, pero se puede conseguir. tenemos a Estelita con la mano levantada y Orlando también. Sí, Estelita, Estela, Gracias, doctor, gracias. cuénteme. Si bien es cierto que a mí me diagnosticó el médico hace 2 años, Ujú, sé que tengo los síntomas desde 2020, por el ujú, trastorno del sueño, por la microescritura y por varios síntomas. Quiero decirle que es posible que se presente el Parkinson con una cantidad de síntomas de una vez y además un dolor muy intenso en la nuca y en la columna vertebral, ¿sí? Eso incluso me hizo retrasar el diagnóstico porque me pasaron por ujú. ortopedia, por fisiatría y no era. Claro. Y doctor, entonces lo que yo no he tenido es alivio para el dolor de la nuca ni de la columna, porque apenas me paro de la cama o del asiento, lo que sea, al ratico de que me gusta cocinar, me gusta hacer actividades y todo, al ratico ya estoy que no puedo del dolor y empiezo a mirar así toda encorvada, ¿sí? Ujú, Entonces me tengo que tirar en una cama, tirarme hacia atrás para poder aliviarme un poco. Eh, y también tengo rigidez en los pies que por las noches vuelven como tiesos ¿cómo se llama eso? Inquietud, ¿sí? Piernas ujú. inquietas. Bueno, me ayuda la mirtazapina para dormir. Y Sí, también para mi texol me ayuda mucho con el tema de los pies. Pero lo claro. que no tenía alivio es con la nuca ni con la columna vertebral, Ok, doctor. ahí hay que tener en cuenta una cosa, y es que si bien el dolor suele ser parte de los síntomas no motores, hay muchas ocasiones en que el dolor puede tener otros orígenes. Eso es algo que, en base un poco a la exploración física, la evolución del paciente, hay que irlo viendo, ¿sí? Habitualmente el dolor relacionado con los síntomas del Parkinson suele mejorar con la terapia dopaminérgica, pero no siempre. Y otras veces hay que tomar en cuenta que nuestro paciente con enfermedad de Parkinson es un paciente que por la enfermedad, por la inestabilidad para caminar, suele adoptar posturas que no son normales y esas posturas llevar a otros trastornos tipo protrusiones discales, contracturas musculares, etcétera. Entonces tenemos que dilucidar bien cuál es el causante del dolor de nuestro paciente y muchas veces hay medicamentos que, aunque no sean parte de la terapia dopaminérgica, también han demostrado mejoría para el dolor del paciente con Parkinson. La pregabalina, la gabapentina, algunos antidepresivos, son medicamentos que, aunque no son dopaminérgicos como tal, mejoran mucho la percepción central de dolor. Entonces, muchas veces en el paciente con dolor, aunque sea asociado a síntomas parkinsonianos, que no mejora con la terapia dopaminérgica, le podemos asociar un medicamento de estos que mejoran el tema del dolor para mejorar la sintomatología también. Orlando, Gracias, doctor. De nada. Buenas tardes. Buenas. Dos preguntitas, qué pena, Sí. doctor. Una sobre el pramipexol. ¿A qué hora es recomendable tomarlo? Ok. Cuando es una sola dosis. Y Ujú. segunda, ¿qué aconseja? Yo sé que no es tanto su tema, pero está relacionado. Y sobre qué aconseja para el tema del estreñimiento. Ok. A ver. eh, con el tema del pramipexol.
recuerden que tenemos dos versiones de pramipexol, una de liberación inmediata y la otra de liberación prolongada. La de liberación prolongada es la que Pro- ustedes verán, Prolongada, sí. perdón. Liberación prolongada. Correcto. Sí, era para ponerlos un poco en contexto. La liberación prolongada es la que ustedes van a ver en las cajitas como ER o LP. ¿Sí? Entonces, la deliberación inmediata se toma 3 veces al día y la de prolongada una. En principio, no hay una hora específica a la que el paciente tenga que tomarlo, ¿sí? Porque el efecto en teoría es estable y dura 24 horas. Yo suelo mandarla durante el día, ¿sí? Pero sí que tengo algún paciente que lo toma por la noche y tampoco ha notado, tampoco hay mucho cambio en ese sentido, pero yo suelo ponerla durante el día. Con respecto al tema del estreñimiento, pero muchas veces el estreñimiento responde también a la terapia dopaminérgica, muchas veces, no siempre. Y en los casos en los que no lo hace, pues ahí nosotros nos ayudamos mucho de otras especialidades y siempre intentamos al inicio, sobre todo, intentar primero con lo más, lo más natural posible, que es aumentar la cantidad de agua y la fibra en la dieta. Pero si eso no es suficiente, pues se pueden utilizar algunos medicamentos con efecto laxante y dependiendo de cada paciente, pues ir ajustando. Nosotros habitualmente ya cuando llega cierto caso nos ayudamos mucho, o por lo menos así es como aprendí a trabajar yo con la parte de nutrición y sobre todo con gastroenterología para el tema del manejo del estreñimiento en estos casos. ¿Y con Eh, probióticos? los probióticos como tal ayudan algunas cosas de la parte digestiva, pero no siempre mejoran el estreñimiento, ¿sí? Hay otros medicamentos que son proquinéticos que se pueden utilizar, que ayudan al vaciamiento, etcétera, pero los probióticos como tal, en principio para el estreñimiento solo, el efecto es un poco más limitado. De los Doctor, probióticos. hablando de esto, el... ¿tiene relación la bacteria pylori El Ujú. Quaker. Parkinson? A ver, el pylori como tal con el Parkinson. Hay algunos datos, algunos estudios sobre algo de este estilo, ¿no? El pylori como tal no tiene una relación directa, o por lo menos no es algo que esté claramente asociado. Sí es cierto que a día de hoy se sabe, porque esto es una teoría, la teoría fisiopatológica o de inicio, un poco más aceptada a día de hoy, que probablemente la enfermedad de Parkinson comience en el intestino, ¿sí? Comience en el plexo entérico, que es la parte del sistema nervioso que se encarga del movimiento de los intestinos y por eso es que parte de los síntomas premotores son el estreñimiento, ¿sí? Entonces eso se sabe a día de hoy. De hecho, hay muchos trabajos recientes sobre el tema de la microbiota y su relación con enfermedades neurológicas como el Parkinson, el Alzheimer, la esclerosis múltiple, etcétera. Entonces, con el pylori no hay una relación probada directa, pero sí es cierto que podría haber una relación con alguna disbiosis en la microbiota intestinal y el desarrollo de la enfermedad. Voy a hacer una pausa para unas preguntas hechas que no quiero que se me escapen. Con respecto al tema de Cinemet Retar, sí, les puedo dejar la información, pero siempre tiene que ser una medicación que le prescriba a su neurólogo, porque no, primero que no se maneja igual que el Cinemet normal, hay que ponerlo en unas condiciones en concreto. Ahora, la pregabalina y gabapentina sirven para lo mismo, sí, son medicamentos, son casi hermanos, la verdad. Tienen el mismo mecanismo de acción, son muy parecidas. Es verdad que hay algún paciente que responde mejor a uno que al otro, pero si ya se toma uno, habitualmente no ponemos los dos a la vez. Lo que me comentaban del tema de avena, etcétera, sí, claro que ayuda. Todo lo que mejore la fibra de la dieta y lo que mejore el tema de la hidratación de la persona en general va a favorecer a mejorar el estreñimiento. Ahora, el tema del dolor neuropático. Claro, si hay síntomas neuropáticos, probablemente la pregabalina y la gabapentina podrán ser una primera buena opción, ¿sí? Para parte del tratamiento, pero habría que ver por qué tiene los síntomas neuropáticos. Es lo que hablábamos al principio. A veces hay dolor en el Parkinson que parece neuropático y suele ser por la enfermedad y con el ajuste de la terapia dopaminérgica puede mejorar también. Con respecto a lo de la ivermectina y las micotoxinas, a ver. Con respecto a la ivermectina, hay algunos datos, sí, todos son datos, no hay datos en vivo y en medicina hay algo que sucede mucho, sobre todo en enfermedades como estas que son
multifactoriales, es decir, que tienen muchos mecanismos de acción probable o muchos mecanismos patológicos probables, en el que muchas cosas que mejoran en in vitro, al final cuando las pasamos al paciente, no producen ninguna mejoría clínica. Entonces, con respecto a la ivermectina y el tema de la actividad colinérgica, sí hay datos, pero no hay nada probado desde el punto de vista clínico. Y con respecto a las micotoxinas de los hongos, eh, probablemente vaya de la mano con lo que comentaba antes, ¿no? Con esta alteración de la microbiota o del funcionamiento normal de la microbiota intestinal, que sí se sabe a día de hoy que es probablemente uno de los puntos de inicio de la enfermedad. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? No, Veo a un par de Freddy, levantadas. mira, hay una gran dificultad en cuanto a que el paciente no sabe cómo manejar los medicamentos, ¿cierto? Porque no hay como la explicación de parte de los neurólogos. Y pues es interesante aprovechar la oportunidad que está usted con nosotros para justamente eso. Resulta que uno cuando lee encuentra que hay diferentes grupos, hay agonistas, hay inhibidores, Correcto. pero es chévere que Doc le pido el favor que nos ilustre mucho de cuáles son agonistas, y cuál es su función, cuáles son los inhibidores, Ok, cuáles son los precursores y perfecto. porque eso le ayuda a uno Habla, también a entender su medicación, o sea, que uno lo toma en un ok. momento y este lo toma aquí, me parece importante. Entonces, hablemos un poquito de las familias de tratamientos. La levodopa es la primera, ¿sí? La levodopa es levodopa, que a día de hoy la tenemos disponible, como ustedes verán, en diferentes presentaciones. La levodopa siempre se comercializa actualmente, en el pasado no era así, con un medicamento inhibidor de una enzima que se llama dopa de carboxilasa, que en este caso la más común es la carbidopa. El Sinemet, por ejemplo, que es el original, tiene levodopa con carbidopa, ¿vale? Ujú. Y también hay otra versión, como la que mostraba Sandra, que es levodopa con benseracide. ¿Sí? Ese es otro inhibidor de la dopa de carboxilasa. ¿Cuál es mejor? Ninguna es mejor que la otra, depende mucho del paciente. ¿Sí? Depende mucho del paciente, no es que una sea mucho mejor que la otra. Yo he tenido pacientes, sobre todo en España, por aquí en Ecuador no tenemos comercializada levodopa con benseracide de manera convencional. Allá se comercializaba como Madopar. Eh, Tenía pacientes que respondían mejor a Madopar que a Sinemet, pero bueno, eso ya varía mucho entre persona y persona, ¿no? Estos medicamentos, la levodopa normal, ya sea con carbidopa o con mesercida, van a tener un tiempo de acción de unas 6 a 8 horas al inicio de la enfermedad. También hay una versión retard o de liberación extendida, que la utilizamos habitualmente, por lo menos en Europa la utilizábamos así, para manejar los síntomas nocturnos y matutinos ¿Es al día la siguiente. HB? Eh, HBS. no sabría decirle con qué nombre se comercializa ya, pero es levodopa retard o de liberación extendida. Es que el problema es que en cada país los nombres pueden cambiar. Entonces, si me pregunta por nombres comerciales de allá, hay nombres que no ubico. Yo ubico los de aquí, los que teníamos en España y los originales, ¿no? Eh, De mi velatoria en el Eso suelo. por un lado. Luego tenemos otra versión que seguramente habrán visto ustedes, que es el Estalevo, que es levodopa con carbidopa, y sumo un tercer fármaco que es de otra familia, que se llama entacapone. Este Ujú. medicamento es un inhibidor de una enzima que se llama catecolometiltransferasa y su objetivo es prolongar el efecto de la levodopa. Es decir, siempre hay que tomarlo con levodopa. Se comercializa como Estalevo junto con levodopa y en algunas otras partes encontramos también como una pastilla aparte y a día de hoy hay un medicamento nuevo de esa familia, que es el que les preguntaba hace rato, que se llama Ongentis, que es opicapone. Luego están los agonistas dopaminérgicos, que son medicamentos que tienen un efecto dopaminérgico adicional y que también pueden prolongar el efecto de la levodopa. Y ahí tenemos el pramipexol, que es el más conocido, el ropinirol, la rotigotina, que es la unidad que viene en parches, y la apomorfina subcutánea, que tiene esa particularidad que el tiempo de acción es habitualmente de unos 30 minutos más o menos. Luego tenemos los inhibidores de la MAO-B, que son la razagirina y la safinamida, que aparte del efecto motor, suelen tener bastante buen efecto sobre los síntomas no motores. Y esos son a día de hoy los medicamentos con los que contamos de manera convencional para la enfermedad de Parkinson. Me faltaba decirles que ya hay, no sé si aquí nos acompaña alguien que viva o tenga algún familiar en Estados Unidos o en Europa, ya hay levodopa intranasal aprobada para el tratamiento del paciente con enfermedad de Parkinson, con la finalidad de que el tiempo de acción sea más estable que la levodopa oral. Bueno,
Esa es esa, la que dice Prolop HBS. Ese es Benseracide. Ese es el otro medicamento que puede ir asociado a la levodopa, aparte de la carbidopa, que es la que frecuentemente encontramos. Creo que Leti 69 tenía una pregunta. Leti, Hola, buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Leti, Yo tomaba, bueno, tengo 11 años con Parkinson. Empecé con Pramipexol y después me mandaron levodopa. Entonces, con el tiempo solo me aumentaba la levodopa y pues yo me sentí igual, o sea, tenía los síntomas de no poderme mover, de no poder caminar y todo eso. Entonces, ahora últimamente fui con otro neurólogo y me cambió el medicamento. Inclusive me mandó los parches para que mi estómago descansara porque me empezó a dar una úlcera gástrica de tanto medicamento. Entonces, pues después me incluyeron la rasagilina. Entonces tomaba rasagilina, pramipexol y levodopa con carbidopa. Pero pues, o sea, yo me sentí igual, o sea, no veía, por decir, que se me calmara porque yo padezco más de rigidez que de movimiento. Claro. Entonces, entonces consulté con el neurólogo y le dije que pues iba a dejar de tomar la rosaquilina y el pranitexol, y me dijo que sí, que no había problema, no, ya no me los tomo esos dos y nada más tomo la levodopa y la carbidopa, me tomo 2 y media al día, por decir, una entera en la mañana, una entera por decir al mediodía y la mitad de la noche. Entonces, le comenté al neurólogo y me dijo que estaba bien. Me dice, pues es como usted se sienta. Pero me he dado cuenta de que, pues no, o sea, no se me controla mucho la rigidez. Es más, a veces, Una me dura pregunta. muy poco tiempo. Esa es mi pregunta. Sí, ¿La medicación le dura poco tiempo o no le hace sí, nada de efecto? sí me hace efecto, pero me dura poco tiempo. Claro. ¿Cuántos años tiene usted? Tengo 56. Ok, a ver, cosas que yo, por ejemplo, le podría recomendar, obviamente, pues se lo digo desde fuera, ¿no? Sí, Sin ok. hacer toda su Sí, historia. Ahí, por ejemplo, sirven mucho estrategias como el estalevo, que le suma el entacapón a la levodopa, que no sé si lo probó en algún momento, que en teoría ese prolonga un poco el efecto, o la opicapona, que es esta nueva que les decía, que también tiene ese efecto, ¿no? Y si el paciente ya ha probado diferentes líneas de tratamiento y esas fluctuaciones no le mejoran, podría ser un buen candidato a cirugía, por ejemplo. ok. Sobre Yo, todo Pues usted sí, que es una pero paciente joven. ajá, sí, lo que sí no estoy muy convencida de la cirugía, la verdad. Sí. Pero A ver, pues sí. la cirugía no es la única opción, ¿no? Como Ok. bien nos comentaban hace un ratito, en Colombia, por ejemplo, también hay tres tipos de terapias avanzadas a día de hoy. La Ujú. cirugía es la más conocida, la que tal vez desde mi óptica como neurólogo, con la que tenemos resultados no más Más convincentes, eficaz. pero la que más nos gusta, por así decirlo, cuando Ok. se puede realizar, ¿no? Pero hay otras dos opciones. La primera es la duodopa, que es un gel de levodopa que se pone por gastrostomía, o sea, se abre un agujerito con una sonda al estómago que va al duodeno. Probablemente la que menos me gusta a mí por el tema, obviamente, el tema de la gastrostomía, ¿no? Que tiene sus complicaciones. Pero luego hay otra opción que es la apomorfina subcutánea en infusión. Entonces, la apomorfina es un agonista dopaminérgico. Entonces, si usted tiene buena respuesta a la levodopa, pero el tiempo es corto, en infusión lo que usted consigue es que la apomorfina esté todo el día de Ujú. manera constante. Estos aparelhos tienen la capacidad de darle dosis extra, de que usted programe una dosis diurna y una nocturna, etcétera. O sea que para casos como el suyo, Sí. si ya se han probado todos los ajustes posibles y sigue teniendo ese wearing off, es decir, ese tiempo cortito de acción, se pueden plantear terapias avanzadas. La cirugía es una de ellas, pero tampoco es la única, entonces sí hay opciones. Ok. La pormorfina, ¿qué me dijo? Subcutánea. Apomorfina en infusión subcutánea. Ah, sí. Pero esa no sé si la tengan aquí, no sé si la trabajen aquí en México, la Seguro. podría preguntar, le podría preguntar al neurólogo en el que estoy yendo. Podría preguntarle, porque ahí lo que hacen es, la apomorfina va conectada aquí a un cacharrito, ¿sí? Ujú. Y este aparatito la está haciendo todo el día
está usted ahí teniendo morfina, va con una jeringuilla que es subcutánea con una mariposita en el abdomen. No se nota y ahí usted puede programarla. Se puede programar, como le digo, dosis diaria, dosis nocturna. Usted tiene una opción de que si se queda bloqueada se puede dar una dosis adicional incluso. Ajá. Eh, entonces ayuda, Ah, ayuda. ok. Por eso le digo, hay opciones. O sea, Sí, sí, sí. a día de hoy tenemos muchas opciones, incluso para el paciente que no se controla del todo bien con los medicamentos. Ujú. Creo que Jorge tenía otra duda. Gracias, doctor. A usted. Sí, ya prácticamente estaba contestando mi pregunta, pero la hago más enfático. ¿Por dónde cree que va la tecnología hacia qué tipo de soluciones en lo que se está estudiando? ¿Cuál es lo último que se está investigando para ayudar a este tema? Bueno, hay un montón de cosas en investigación a día de hoy. Eh, Tomemos en cuenta que hace unos años se hacía cirugía ablativa. De hecho, aquí en Ecuador hay algunos sitios que todavía la hacen, pero ahora preferimos la neuromodulación. Hay también ya muchos trabajos con el uso de HIFU, por ejemplo, que es un haz de ultrasonido de alta frecuencia que se pone en un resonador, entonces se pone en un aparato de resonancia. Ya no hay que abrir nada, sino que se lanza un haz que lo que hace es lesionar un pequeño núcleo y con eso muchos síntomas pueden mejorar. Eh, Está algunas formulaciones de levodopa para hacerlas más estables, como el intranasal que se acaba de aprobar. Hay algunos estudios con medicamentos que intentan ser modificadores de la enfermedad, es decir, frenar la enfermedad. Por desgracia, esos de ahí todavía no han dado un fruto claro. Entonces yo creo que la idea va a ser cada vez a intentar hacer intervenciones menos invasivas, ¿sí? Y a buscar formulaciones de levodopa más estables, porque al final es lo que mejor efecto nos hace, pero el problema siempre es la inestabilidad de la pastilla. Y luego, yo creo que nuestro fin ulterior, que espero que algún día podamos tener algo al respecto, ya en el Alzheimer, por ejemplo, tenemos un par de medicamentos que parecen ser un primer punto, una pequeña luz, es buscar un medicamento que frene la enfermedad como tal, que eso no lo tenemos todavía. Hacia allá van un poco las situaciones. En el chat preguntaba a alguien qué pasa si dejo de tomar la pastilla. A ver, el medicamento se recomienda siempre dejarlo de manera paulatina si es que se va a suspender. Dejar toda la medicación dopaminérgica de golpe puede tener complicaciones como los conocidos síndromes pépticos malignos, que son patologías de mucha gravedad. Entonces, cuando uno vaya a suspender la medicación, sobre todo si es un paciente que toma 3 pastillas, 4 pastillas al día de levodopa y más todavía, si asocia más cosas, siempre tiene que ser bajo la guía y la retirada progresiva acompañado de un médico, ¿sí? Eh, la operación, ok, ya les comento un poquito de lo que preguntaba de la operación, Claudia. La Selegil, ¿por qué desapareció? En teoría salió del mercado por toxicidad hepática y ya hecho en Europa lleva muchísimo tiempo que no se utiliza. Aquí en Ecuador hasta hace poco todavía había. A ver, estoy leyendo otro mensaje más. Un segundo. Hasta que el doctor lea los mensajes, ¿Mm? luego de esta charla, en Conexiones, se entrevistó la semana pasada a un profesor argentino que está haciendo unos estudios con células madres, el profesor Fernando Pitozzi. Está muy interesante la entrevista, se las recomendamos en Conexiones. Voy a dejar el link Sí. de Nosotros Conexiones tuvimos, aquí para que lo en vean. España teníamos un estudio, o fuimos parte de un estudio de células madres implantadas directamente y fue negativo. No sé cómo esté el del doctor que usted comenta, pero fuimos parte de un estudio similar con células madres implantadas y fue negativo, no tuvimos ningún resultado. A ver, alguien La- preguntaba sobre el Crexont. El Crexont es la levodopa que les decía de liberación prolongada o retard. Es otro nombre comercial. Es el mismo medicamento, es la misma levodopa carbidopa de liberación prolongada, pero con otro nombre comercial. Con respecto a los suplementos, yo lo que siempre les comento a los pacientes es que el problema con los suplementos es que eh, los suplementos no tienen estudios muy profundos sobre eficacia y seguridad.
Entonces hay pacientes que usan suplementos y que les generan mejoría, y muy bien, y otros que no. Entonces, con respecto al tema de los suplementos, tampoco puedo ser muy enfático porque carezco de la información o la evidencia científica o el estudio científico para poder recomendarlos. En Ecuador hay opciones que no sean operación, por desgracia todavía no tenemos. Hace poco tuvimos una reunión con un equipo de la Universidad de Navarra, de España, y estamos intentando hacer pues una especie de cooperaciones y parte de las cosas que yo comentaba con ellos era intentar traer otro tipo de terapias avanzadas, porque ellos, por ejemplo, están haciendo mucho lo que les decías del HIFU, etcétera, pero también tienen otras opciones o buscar la manera de que pacientes nuestros puedan viajar y se puedan poner las terapias allá. Bueno, pero esas son cosas que están todavía un poco en pañales y que estamos recién intentando buscar cosas adicionales. Levodopa intranasal, no. Eso creo que está disponible, se aprobó recién hace nada. En Europa, por ejemplo, que es donde yo tengo más contactos, está hace poco y solamente se entrega de manera hospitalaria. No es que uno pueda ir a la farmacia a comprarla. Por lo menos no todavía. Con respecto a la persona que preguntaba de la cirugía, ¿qué consiste la cirugía de Parkinson? La cirugía de Parkinson consiste en identificar dos núcleos, uno de cada lado, e introducir unas pequeñas barritas o como alambrecitos pequeños que son los estimuladores que llegan a ese núcleo y lo modulan. No lo dañan, no lo queman, sino que hacen que sus señales, sus estímulos sean un poco más estables y con eso se busca mejorar. Ahora, ¿cuál es el efecto de la cirugía? Pues es prácticamente el mismo efecto que le va a dar la levodopa, pero de manera estable en el tiempo. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta más. Doctor, yo sí tengo una Sí. pregunta. Este, es normal en época de estrés que los dolores se aumenten, ¿verdad? Eso lo tengo claro. Pero hay dolores focalizados. En mí el dolor es en los pies, se me Ujú. aumentan en los pies. Pero es recomendable, bueno, hay que decirle al neurólogo, obviamente, ¿no? Pero es recomendable subir la dosis o manejar el dolor de otra manera. O A sea, ver, mientras no sea, solamente es con estrés, a mí se me aumenta el dolor en los pies. vale. A ver. Depende, ¿no? Si el dolor es con estrés, muchas veces intentamos buscar otras técnicas para no tener que elevar demasiado la medicación. Recordemos que Ujú, siempre más dosis de medicación puede implicar más efectos secundarios. Ahí tenemos estrategias, opciones de terapia física, la medicación dopaminérgica, otros medicamentos no dopaminérgicos que ayudan para el dolor. Depende un poco del caso. Siempre intentamos aliviarlos con cosas que no sean subir más la dosis. claro, Por es lo ejemplo, recomendable. si está relacionado con el estrés, intentar buscar técnicas para que el paciente lleve mejor el estrés, etcétera. O muchas veces la terapia física suele ser una muy buena ayuda para el dolor, sobre todo en miembros inferiores. Ya, Suele ser una muy buena ayuda. Pero bueno, dependiendo un poco del caso, pues sí, luego nos toca hacer algún ajuste de medicación también. ya. Doctor, buenas noches. Sí. Doctor, una pregunta. En mi caso, los dolores son demasiado intensos, lo que son cadera, rodillas, pero me dice que eso es por la artrosis ya degenerativa que toca hacer reemplazo de cadera y de rodillas. Eh, para esos dolores podría ser tomar cannabis, que me están Ok. como... A ver, si el dolor como decía anteriormente, ¿no? El dolor del Parkinson puede ser por la enfermedad, pero también hay que tomar en cuenta que se pueden generar otras cosas. Sí, puede haber una artrosis. Si está correctamente diagnosticada, la artrosis puede ser la causa del dolor. El hecho de tener Parkinson no quita que no tengamos que hacer un reemplazo de cadera, una prótesis, etcétera. El cannabidiol es una buena opción para el dolor crónico, ¿sí? No es habitualmente nuestra opción inicial, pero es una buena opción. Incluso hay algún trabajo, pero esto no es nada que esté comprobado, que también puede tener cierto efecto beneficio sobre los síntomas motores del Parkinson. Ahora, yo siempre recomiendo, el cannabidiol siempre debería ser puesto por el médico, por el neurólogo, no a dosis estándar, porque es verdad que el cannabidiol se vende como suplemento alimenticio, entonces se puede comprar incluso sin receta. Pero lo mejor es que sea su médico el que se lo prescriba para que le prescriba un cannabidiol o un CBD que tenga uso farmacológico. ¿Por qué? Porque usted el CBD lo puede encontrar en diferentes grados de pureza.
Recuerde que el CBD es el extracto del cannabis que no tiene el THC, que es la parte adictiva. Entonces, lo que intentamos es que sea lo mayor, lo más puro posible para que usted consuma solamente el CBD más no el THC. Entonces, lo ideal es que se lo ponga un neurólogo, pero sí puede ser una buena opción para el dolor crónico. Y como le digo, hay algún trabajo con respecto al tema del CBD y la mejoría de los síntomas motores. La No, pero Muchas yo, gracias, nicotina, yo, doctor. yo justamente Gracias. tengo dentro de todos los medicamentos que consumo, consumo THC y CBD en proporciones 25-25. Me lo prescribió mi neurólogo y tengo una fórmula magistral. Correcto. Y lo tomo Ya. en la noche porque me ayuda, me reguló el sueño, por ejemplo. Yo tenía sueño fragmentado y el cannabis me hizo como regular el sueño y duermo bien. Ah, qué bien. Mi pregunta, Sí, la que tengo ahora es la siguiente, doc. Eh, dígame. Uno es muy, en general uno es muy ligero frente al uso de los medicamentos. Ahora, cuando uno tiene Parkinson, pues ya la cosa es más seria. Yo quería que nos contara un poco qué medicamentos son contraindicados para Parkinson. Mire, yo tengo Ok. una vez tuve una alergia en el cuerpo. Ujú, Yo soy curioso y pregunto y leo las contraindicaciones. Me dieron denosina 5% y me decía que me la aplicara en todo el cuerpo porque tenía una alergia al sudor. Eso fue lo que me dijo el dermatólogo. ujú, ¿Sí? Entonces, cuando yo fui, le iba a comprar, yo miré en el Bademecum, y miré las contraindicaciones que tenía y coloqué que si era contraindicado contra el Parkinson. Entonces, no decía Parkinson, pero decía evitar el consumo con medicamentos que tengan IMAO ujú. o Ok, COM. No. Entonces, sí, efectivamente, yo consumo eso porque son los inhibidores que le pregunté anteriormente. correcto. Pero eso no lo sabe todo el mundo. Correcto. Ahí hay cosas que tener en cuenta. Primero, con el tema de los otros fármacos, hay medicamentos que de por sí pueden empeorar los síntomas parkinsonianos. A la cabeza, probablemente de los más usados y que mucha gente no lo sabe, la metoclopramida que usamos para los vómitos. Ujú. Pero luego hay otros medicamentos como el levosulpiride que se usa para el mareo, eh, algunos proquinéticos, están los medicamentos antipsicóticos típicos, perdón, que eran los más antiguos como el haloperidol, que son fármacos que pueden empeorar por sí mismos los síntomas del Parkinson. También entran dentro de esta terapia algunos antidepresivos como el bupropión, por ejemplo. Y luego están las interacciones tener algunos medicamentos con otros. Habitualmente las interacciones son poco frecuentes. Por ejemplo, con la levodopa es raro que interactúen, no hay muchos medicamentos que interactúen con ella. Tal vez el principal problema es cuando tenemos pacientes con trastornos con hepatopatías crónicas, con cirrosis o insuficiencias hepáticas. Hasta hace un tiempo el consumo de complejo B afectaba la absorción de la levodopa. A día de hoy, con el uso combinado con carbidopa y la benseracida es algo mucho menos frecuente. Y sí es verdad que de ahí el principal problema viene sobre todo con los IMAO, porque los IMAO pueden desencadenar algún otro efecto secundario por el efecto que tienen sobre el amado, sobre todo con medicamentos como ese y con algunos antidepresivos. Entonces hay que tener un poquito de cuidado. Tal vez le diría yo que así de manera global, con los que más hay que tener cuidado es con la metoclopramida, los medicamentos antipsicóticos como el haloperidol y algunos antidepresivos, que siempre que los vayamos a utilizar hay que preguntar, hay que comentar, mire, tomo este medicamento, tengo esta enfermedad, ¿puedo usarlo o no? También yo leía un poco que también hay en los clínicos cuando los anestésicos, hay unos anestésicos que no son recomendados para pacientes con Parkinson. Claro, sí, eso pasa con muchas enfermedades neurológicas también. O sea, ahí en la parte de anestesia, la anestesia tiene que ser dada por alguien que tenga experiencia y hay que saber cosas que se pueden usar y cosas que no. Luego el consejo sería doc, que uno evidentemente va a la consulta y diga que tiene Parkinson. Claro, nosotros, por ejemplo, implementamos en mi hospital, en donde yo hice el posgrado, nosotros tenemos un sistema informático para todo, incluyendo la prescripción de medicamentos hospitalizados. Entonces, cada vez que tenemos un paciente con Parkinson, señalábamos una tecla, por así decirlo, y eso lanzaba automáticamente una alerta. Entonces, si alguien no sabía que el paciente tenía Parkinson y le prescribía metoclopramida, el sistema no se lo permitía, le lanzaba una alerta en rojo que le impedía poner el medicamento. Con eso hicimos un estudio muy bonito que fue parte de la tesis doctoral de una compañera nuestra. eh, en el cual vimos que se redujeron los efectos secundarios relacionados con la medicación
en los pacientes con enfermedad de Parkinson. En el core hay CBD, sí hay CBD farmacológico. Cambis es una opción, por ejemplo, pero siempre debe ser prescrito por un médico, en este caso un neurólogo. Y con el tema del complejo B y la neuroprotección, la verdad es que es algo que es muy nombrado, muy sonado, pero nada estudiado. Es decir, el efecto neuroprotector real del complejo B no es algo que esté aprobado científicamente ni esté muy testeado. Entonces, yo no le suelo decir al paciente, mire, el complejo B es un gran neuroprotector. ¿Por qué? Porque no es algo de lo que tengamos una evidencia clara y concisa. ¿Y la mantadina? La mantadina tiene su uso principalmente para las discinesias, ¿sí? No tiene efecto como tal claro dopaminérgico, aunque hay algún trabajo en el que parece que podría mejorar la marcha en algunos casos, etcétera. Pero el efecto principal a día de hoy es para mejorar las discinesias, que son un efecto secundario habitualmente propio de la levodopa. Perdona, pregunta, Doctor, ¿a qué hora se puede tomar la para mayor efecto? La mantadina se toma 2 veces al día, entonces ¿La es cada mañana? 12 horas la mantadina. Ah, ok. Y, y Marta, quisiera saber los estadios, los 5 estadios del Parkinson, ¿cuáles son? A ver, se refiere a los estadios que comentábamos anteriormente, los estadios de la parte motora. Las Eh, etapas, yo creo que son. sí, Son las cinco. etapas. Y Los las esta- lo- características de cada uno de los estadios. a ver, el estadio cero es un paciente que no Sí. tiene manifestaciones motoras, que puede estar en una fase premotora o no tenerla, ¿vale? El uno es un paciente con afectación un poco más leve, que habitualmente tiene una afectación solo de una mitad del cuerpo, es decir, solo el lado derecho o el lado izquierdo. Pero sin embargo, este paciente no está limitado funcionalmente, camina normal, o sea, camina sin apoyo, sin nada, etcétera. El estadio 2 ya tiene una afectación bilateral, ¿sí? O, eh, o ya axial, es decir, del cuerpo ya se encorva, cambia la postura, pero no hay pérdida del equilibrio y el paciente todavía puede caminar de manera autónoma. En el estadio 3 ya la enfermedad es bilateral y ya puede comenzar a tener grado de discapacidad, es decir, el paciente ya comienza a requerir ayuda por ejemplo, para caminar requiere un apoyo unilateral, es decir, un bastón, etcétera. Ya no puede caminar de manera normal. Luego, en el estadio 4 el paciente ya es incapaz completamente de caminar sin ayuda. Habitualmente es el típico paciente que requiere doble apoyo. eh, em, que requiere un andador para poder caminar. Y en el estadio 5 tenemos un paciente que ya es incapaz incluso de de adoptar la bipedestación y requiere andar en silla de ruedas habitualmente. Juan preguntaba sobre los medicamentos para las discinesias, pues habitualmente es o reducir la medicación o el amantadine. Y con respecto a si el medicamento se le toma antes o después de la comida, entiendo que se refieren a la levodopa. Depende, se puede tomar antes o después. Si se toma antes, se tolera mejor a nivel digestivo, perdón, se absorbe mejor, más fármaco, pero a veces puede generar algo de molestias digestivas. Si se toma después, va mejor desde el punto de vista digestivo, pero se absorbe un poquito menos del fármaco. ¿Qué es lo que yo suelo recomendar? Pues si el paciente está recién empezando la medicación, es mejor tomarlo después de comer, unos 15 minutos, aunque se absorba un poco menos. Si es un paciente que ya lleva tratado más tiempo, que ya está adaptado a la levodopa, es mejor que lo tome antes de comer para que le haga mejor efecto. Pero, doctor, siempre recomiendan entre media hora, 40 minutos a 1 hora después. Con 10-15 suele ser suficiente. Sandrita, doctor, quiero hacerle una pregunta que tengo una duda, pero no sé si me voy a salir un poquito. Pero yo me hice no hace mucho la última resonancia de mi cerebro Ujú. y me salían unas manchitas blancas. Mi neurólogo no supo qué era y me preguntó que si me habían dado ACV. Bueno, yo le dije que no y todo. Y después estuve averiguando y esos son los cuerpos de Lewy, No. algo así. Mire, los cuerpos de Lewin no se ven en la resonancia magnética. De hecho, la resonancia magnética del Parkinson solo es normal, ¿sí? Lo que usted probablemente tiene son lesiones microangiopáticas, es decir, daño de las arterias más pequeñas.
No sé si usted sea hipertensa, diabética, pero aunque no lo sea, es una alteración que suele aparecer también con la edad, porque las arterias se van haciendo más rígidas. Y eso corre un riesgo de una ACV. A ver, si usted es una paciente hipertensa, diabética, con colesterol alto, pues corre un riesgo, sí, también por los factores de riesgo que tiene. Entonces ahí lo que solemos recomendar es hacer un control intensivo de los factores de riesgo vascular. Controlar bien tema presión, tema colesterol, tema glucosa, para evitar que vaya viendo más y que luego vaya a haber un ACV como tal. Ah, ok. Gracias. Disculpe, doctora, alcancé a escuchar que dijo que 15 minutos antes la leopa, 15 Sí, nomás, más o menos. 15 minutos antes o 15 minutos después. No suele hacer falta que sea tanto tiempo antes, ¿ah? que dicen que es una hora. Por Yo lo suelo general, recomendar 15 minutos. En mi experiencia, no suele ser Sí, necesario tanto tiempo de en anticipación. 15 minutos funciona. Yo generalmente En entre 15 15 a minutos, 20. no. En 15 minutos En se 15 minutos. absorbe. Se absorbe. Eso, en 15 a Claro. O 20 sea, minutos. yo estoy hablando de la comida, ¿no? Sí. Luego, hasta que se absorbe, llega a la sangre, llega al cerebro y hace su efecto, suele pasar entre 30 y 60 minutos habitualmente. mm, Bueno, gracias. Doctor vamos Palacio, Suele ser suficiente. vamos concluyendo que ya son las 7:15 y el doctor se tiene que ir a tomar la sopita. Todos tenemos que ir a comer. Me penan mis niñas, la verdad. Muchas Sí. gracias, doctor. doctor, Entonces, Aclaró nuestras dudas. Bueno, gracias a ustedes. ingeniero, No, muy ¿algo quería interesante, decir? muy interesante. Doctor, ¿cómo se llama la pastilla para la disnea? Amantadine, pero es una pastilla que, como le digo, tiene que pautársela a alguien porque también tiene sus efectos secundarios. Entonces, hay casos en los que la ponemos con más facilidad y otros en las que a veces esperamos. Depende un poco del caso de cada paciente, pero se llama así. ¿Esa produce sueño, doctor, o son El nervios? amantadine puede dar sueño, puede dar mareo. Habitualmente por eso se empieza a una dosis bajita y se va escalando. Doc, Bueno, Ok. usted de los que, dime, Freddy. que, lo que quiero decir es, se me pasó. Lo que quiero decir es que si usted, además de lo farmacológico, recomienda otras cosas no farmacológicas. Claro. Eh, el tema no farmacológico muchas veces es tan importante como el farmacológico. Ujú. Cosas importantísimas, la actividad física, probablemente con diferencia la más importante de todas. Paciente con Parkinson que no hace actividad física, paciente con Parkinson que suele no ir tan bien como quisiéramos. Y ahí tenemos un montón de cosas. Hay estudios con algunos tipos de ejercicios como el Tai Chi, por ejemplo, que tal vez creo que es el que tiene más estudios a favor, Sí. Claro. con pilates, etcétera. La bailoterapia. Nosotros en España lo hacíamos mucho. Biodanza. Ajá, lo biodanza. hacíamos mucho. No sé si Biodanza, tengan experiencia, pero de los bailes que más efecto beneficioso tiene, el tango el es uno de los que tango. tiene más estudios a favor. Yo no sé bailar tango, así que no les puedo decir mucho al respecto, Sí, sí, pero pero sabes que Michael, el tango no favorece tanto para el equilibrio porque tú te acostumbras mucho Está rígido. a la otra persona. Ajá, tiene claro, diferentes. Ajá. yo estoy hablando un poco de los síntomas motores en general, ¿no? Luego para el tema del equilibrio, sí, hay otras cosas que si hablamos un poco más específico. Eh, Doctor, Está- ¿Cómo? cuál es su consultorio aquí en Guayaquil? Yo ¿Cuál ahorita le es? respondo esa pregunta para no perder el hilo de lo que les estaba diciendo, de lo no farmacológico. Otras cosas que también solemos recomendar, aparte del tema de la actividad física, un buen control de los factores de riesgo vascular, o sea, azúcar, presión, colesterol, tienen que estar muy bien controlados porque al final el paciente con Parkinson que tiene muchos factores de riesgo vascular va peor que el que no los tiene. En cuanto a dieta, no hay tanto ahí. Tal vez el hecho de que la dieta mediterránea es la que mejores resultados nos ha dado en estudios, pero en general suele ser así para casi todas nuestras patologías degenerativas. Sí que recomendamos mucho el tema de eh, distribuir bien las proteínas en las comidas, porque una comida con mucha carga proteica va a generar una menor absorción de levodopa en esa toma. Ujú. Entonces siempre recomendamos al paciente que distribuya mejor las comidas.
Y probablemente eso, si el paciente fuma, por ejemplo, es otra cosa. Entonces, esas son las recomendaciones no farmacológicas. Con respecto a lo que me preguntaban del consultorio, bueno, yo creo que esa información se las puede dejar a Nadia después. Sí, me Yo, parece Sí, importantísimo la, eso. la sí, revisión, Me apunto también. yo puedo dejarles el dato del doctor. El doctor está trabajando aquí en Guayaquil, es colaborador de Parkinson Ecuador. Es un doctor muy amable, es uno de los que nos abrieron las puertas para poder conectar a nuestros pacientes, a nuestros compañeros de camino, ¿no? Y junto con Mechita también, pues con la su biodanza, estamos colaborando con Parkinson Ecuador todos. Y espero pues que les haya favorecido esta charla, que tengan pues una opción más para aprender, para tener, para recibir. A continuación hay una entrevista con un doctor argentino, con un profesor argentino que está haciendo unos estudios con células madres, pues, que también vale escuchar a ver qué es lo que está haciendo, porque son estudios nuevos y siempre hay que escuchar de todas partes. Es bueno saber que hay más Es y que bueno saber que más. hay más, ¿no? Esa es la misión de Parkinson Ecuador, la misión de conexiones, conectar con varios profesionales que aporten con la información adecuada, verídica de la fuente directa, ¿no? Y no de donde no debemos sacarla, sino directamente del profesional. Muchas gracias, doctor Palacios, Gracias y a ustedes. nos Un vemos el gusto. día 26 de septiembre Ahí en estaremos. el evento. En la página web se pueden inscribir y mañana pues nos vemos en el Gym Cerebral. El día viernes tenemos una charla con el coach Carlos Quintana sobre la aceptación. Y pues están todos invitados. Los quiero mucho. De aquí nos vemos hasta el lunes. Eh, Rosalna Pulido, ¿cómo está? Qué gusto verla. ¿Cómo ha pasado? Tiene la mano levantada, dígame. Es que quería preguntarle a dos preguntas al doctor Claro. sobre, con todos los medicamentos que uno se toma, yo me tomo la carbidopa, levodopa, y he tenido ahora mucho reflujo. ¿Qué podemos hacer para eso? Porque estoy con gastritis y he avanzado en eso del reflujo. Ok, a Pero ver, una de las primeras cosas que solemos recomendar cuando el paciente tiene síntomas relacionados directamente en el tiempo con la toma, es decir, yo me tomo la levodopa carbidopa y a los 15-20 minutos comienzo con reflujo, comienzo con molestias digestivas, sensación de llenura, náuseas, etcétera, es asociar un proquinético, como la domperidona, por ejemplo. Hay que ponerla cierto tiempo antes de las tomas, etcétera. Si con eso no se agrava y el reflujo empeora, yo habitualmente, como les digo, yo soy muy fanático del manejo multidisciplinario. Creo que cada profesional tiene su nicho. Entonces, me suelo apoyar mucho con mi gastroenterólogo de confianza. Gastroenterólogo. Ajá. Yo los mando al gastroenterólogo y él se encarga de evaluarlos y ajustar el tratamiento para el reflujo y buscar opciones que tampoco nos interfieran con la absorción del medicamento. Claro. Entonces, yo lo primero que suelo hacer siempre que hay síntomas relacionados directamente en el tiempo es hacer un proquinético, pero si a pesar de eso los síntomas persisten, pues me suelo apoyar siempre en gastroenterología. Yo creo que la medicina va un poco hacia allá, ¿no? Hacia cada vez apoyarnos más de los que saben más de cada área. Claro. doctor, y Tenemos otra pregunta, doctor. la Yo última me preguntita. recomendaron un doctor para a ver si se podía hacer la cirugía. Ujú. Y él me dijo que no, yo tengo 74 años y dijo que no, ya no era, no me podían operar por la edad. A ver, el tema de la cirugía habitualmente, esto depende un poco del protocolo interno de cada centro o de cada equipo quirúrgico, pero suele estar hecha hasta los 65 años, 70. Nosotros aquí estamos operando hasta 70 años más o menos, ¿sí? Con más de 70 el problema suele ser el riesgo quirúrgico. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues para esos casos están las otras terapias. Las otras terapias no tienen esa limitación de edad, sobre todo el tema de la apomorfina subcutánea, tienen otro tipo de cosas que hay que valorar en la consulta, pero sí, es probable que por la edad no sea candidata, pero si ustedes tienen otras opciones de terapias avanzadas allí,
es una posibilidad que se puede valorar también. Es decir, que el hecho de que tenga 74 años no significa que usted ya no es candidata a nada. Vicenta. Doctor Palacios, buenas noches. Vicenta desde Cuenca le saluda. Le hago una consulta. Desde su experiencia, los pacientes con cotación grado 1 o 2 pueden hacer un grado 3 o 4 y cuáles podrían ser las causales. A ver, perdón, que no escuché bien la pregunta, por favor. Digo que si un paciente grado 1 o Ujú. 2 puede hacerse o llegar a ser un cuadro 3, 4 y qué causales podrían ser las... Totalmente. A ver, tenemos que entender que la enfermedad va a tender siempre a progresar. Es decir, esto ya es muy individual porque depende de muchísimos factores. Tenemos pacientes Ya. que están en estadios 1 y 2 toda su vida y luego se complican de otra cosa completamente diferente. Pero Ujú. también tenemos pacientes que avanzan pronto a estadios 3, 4 o 5 incluso, que es otro estadio, el estadio de la enfermedad. Eso depende de muchas cosas. Primero, de la individualidad de cada uno, ¿no? La idiosincrasia de cada persona. Es decir, cada uno tiene una composición genética o una información genética y de estilo de vida que lo va a hacer que avance más rápido o más lento. Lo otro, el estilo de vida. O sea, el paciente Ajá. que no hace actividad física, que tiene factores de riesgo como la hipertensión, la diabetes y no los controla, que tiene otras comorbilidades o va a ser un paciente que obviamente puede pasar más rápido de un estadio al otro. La Ya. medicación, por desgracia, no influye, es decir, la medicación Ujú. no cambia la progresión de la enfermedad, pero sí que este tema de estilo de vida y las características propias de cada persona sí De que están cada persona. relacionadas con los cambios. Ajá. Ajá. Sí, doctor, ¿por qué le hago esta pregunta? Porque mi persona, yo salí más o menos entre un grado 2 más 3, Ujú, pero en este momento, si usted me ve, prácticamente yo tengo la mitad del cuerpo, pero estoy bastante bien, yo diría que muy bien. Y ujú. eso lo conseguí gracias a la biodanza clínica, al proceso de biodanza y al trabajo que se hace, porque en verdad, pues, controla todo lo que es las reacciones posteriores, las anteriores, todo lo que es la movilidad y el equilibrio. Y sobre Correcto. todo la Así parte es, de relajación emocional. Por eso yo le decía así es. cuando preguntaba a Freddy, las terapias no, las cosas no No, farmacológicas son ujú, casi tan importantes como la medicación. claro que sí, así es. Y yo doy A fe veces, de eso. a Doy, veces el Sí, es paciente no lo verdad, entiende, pero sí es así. sí, es verdad, gracias, doctor. tienes toda la Muy amable, razón. gracias. Bueno, ahora sí vamos a dar concluyendo la charla, vamos a dar por concluida la charla. Les agradecemos mucho por haber asistido. Gracias, doctor, por su Gracias, tiempo. doctor. Gracias a ustedes. Ahora sí se lo devolvemos a sus niñas. Gracias, doctor. Gracias, Dalia. Gracias, Freddy. Muchas Muchísimas gracias, gracias a Chao, doctor. ustedes. Nadia. Cualquier pregunta Muy al chat. amable.